Buenos días. A nombre del Consejo Mexicano de la Carne, Come Carne, les damos la bienvenida a este webinar que lleva por nombre Optimización de procesos térmicos en la industria cárnica, cómo mejorar la eficiencia, el control y el consumo energético. Les comparto que al concluir la presentación tendremos 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas serán exclusivamente vía chat y se seleccionarán de manera aleatoria, por lo que les pedimos que en la parte inferior de su pantalla seleccionen chat y escojan la opción mandar a los panelistas para que podamos visualizar las preguntas o comentarios que realicen. Esperamos contar con el tiempo suficiente para poder responder todas sus preguntas. Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida al ingeniero Pablo Rosario, quien es ingeniero electrónico con maestría en finanzas, además de administrador auditor de energía, certificado por la Association of Energy Engineers. Es especialista en automatización de procesos térmicos y eficiencia energética en la industria alimentaria. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios técnicos, diseño de sistemas de vapor, control de procesos de cocción y ahumado, así como en la ejecución de auditorías energéticas industriales. Ha colaborado estrechamente con plantas procesadoras de embutidos y productos cárnicos en México, República Dominicana y Costa Rica, participando en proyectos de modernización de maquinaria, integración de sistemas de control y optimización de procesos para reducir costos operativos y mejorar la calidad del producto final. Actualmente dirige EPCA, Servicios Industriales Integrales y Eficiencia Energética, SADCB, empresa especializada en soluciones técnicas para el sector cárnico. Su enfoque combina tecnología, rentabilidad y experiencia práctica en planta, ayudando a sus clientes a incrementar su competitividad. A continuación, le cedo la palabra a Pablo. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Luz. Bueno, y bienvenidos a todos. Gracias por su tiempo. Como Luz ya les comentó, mi nombre es Pablo Rosario y hoy vamos a hablar de algo que vemos constantemente en planta. Procesos térmicos que cumplen, generalmente llegan a las temperaturas deseadas, pero que no están optimizados y cómo eso impacta directamente en tiempo, consumo y calidad. Lo que vamos a ver hoy es muy práctico. ¿Qué está pasando realmente en planta? ¿Por qué muchos procesos cumplen, pero no están optimizados? ¿Dónde se está perdiendo tiempo y energía? ¿Qué revisar en el proceso? Y finalmente, algunos casos reales. Entonces, si pensamos en una planta cárnica, al final todo se reduce a tres cosas: el costo, la calidad del producto y el proceso como tal. En un proceso térmico, estas tres cosas siempre están interconectadas. Lo que hace una impacta directamente en las otras. El problema es que muchas veces se mejora una, calidad por ejemplo, a costa de las otras, o se mejora el proceso y aumenta el costo. Y ahí es donde empiezan las ineficiencias en planta. Pero aquí es donde normalmente no nos detenemos a pensar dónde se controla realmente todo este triángulo de cosas. La respuesta a esa pregunta está en el proceso térmico. Ahí es donde realmente se define lo que pasa en planta. Se define la calidad del producto, el costo de producción y también el consumo energético. Y ahí es donde viene el problema. Creemos que ese proceso está controlado. No lo veo, no me acuerdo, no pasa nada. Pero cuando lo analizamos, no estamos ni cerca de controlarlo. Cuando llevamos a la realidad, a lo que pasa en planta todos los días, nos encontramos con lo mismo casi siempre. Procesos que se tardan más de lo que deberían, lotes que no salen iguales, consumo de energía más alto de lo esperado y algo que es clave: no siempre tenemos una trazabilidad realmente confiable del proceso. Y esto no es un caso aislado, no solo le pasa a usted o a aquel, es común en muchísimas plantas.
Entonces, cuando hablamos de hornos o de pailas, la pregunta que nos hacemos es muy simple. ¿Mi equipo funciona? Pero esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta que deberíamos hacer es, ¿mi proceso está optimizado? Y aquí hay algo que es importante separar. Cumplir no es lo mismo que optimizar. Cumplir es alcanzar la temperatura, pasar una auditoría, operar dentro de lo aceptable. Eso está bien, es necesario y obligatorio. Pero optimizar es otra cosa totalmente diferente. Es reducir el tiempo de proceso, es consumir menos energía y que cada lote salga igual que el anterior. O sea, no solo que el proceso funcione, sino que funcione de la mejor manera posible. Y para aterrizar esto, vamos a verlo de una forma muy simple. Imagínense dos plantas, producen exactamente el mismo producto. Ambas llegan a la temperatura requerida, 76, 78, 72, lo que sea, pero en una el proceso se tarda mucho más tiempo y tiene mucha variabilidad. En la otra, el proceso está optimizado, se tarda menos tiempo, menos consumo y mejor consistencia. Ambas cumplen, pero una es eficiente y la otra no. Entonces, si hablamos del proceso térmico, ¿de qué depende realmente? Esa es la pregunta del millón de pesos. Depende de la temperatura, del tiempo, pero también cosas que muchas veces se subestiman, la transferencia de calor y por último el control. Porque no es solo alcanzar la temperatura, es cómo llegar a ella y cómo mantenerla. Veamos esta imagen. Si usted entra a su planta y ve algo así, parecería que todo está funcionando de maravilla. El horno está operando, aquí se ve el controlador funcionando. El producto está dentro del horno y el proceso está corriendo. Pero lo que vemos es solo una parte del proceso, porque muchas veces estamos controlando la temperatura de la cámara, pero no necesariamente lo que está pasando en el núcleo del producto. Los sensores puede que no estén bien calibrados o que no están colocados en el lugar correcto, en el producto. Y muchas veces los parámetros se ajustan por experiencia del operador más que por datos reales. Entonces sí, parece que todo está bajo control, pero en realidad no es así. Entonces, si queremos optimizar el proceso, tenemos que dejar de ver el horno o la paila como un equipo y empezar a verlo como un sistema donde interviene vapor, aire y el sistema de control. Y todos estos elementos tienen que trabajar correctamente y en conjunto, porque si uno falla, el proceso completo se ve afectado. Si hay un elemento clave en este proceso, es el vapor. Es el principal medio de transferencia de calor dentro del horno. Y aquí es donde empiezan muchos de los problemas, porque no es lo mismo tener vapor que tener vapor en las condiciones correctas. La calidad del vapor, la presión, el flujo, tienen un impacto directo en el tiempo del proceso y en el consumo energético. Y muchas veces estos parámetros no están bien controlados. Y cuando revisamos sistemas de vapor en planta, los problemas casi siempre se repiten. Tuberías sin aislamiento. Yo sé que muchos de ustedes se han quemado o han visto tuberías en su planta sin aislamiento, mal dimensionadas, tanto en vapor como en retorno condensado, porque cuando el retorno no está bien dimensionado, el condensado no fluye correctamente. ¿Y la solución cuál es? Abrimos la válvula para que el condensado salga y el horno se caliente más rápido. Pero lo que termina pasando es que ese condensado se descarga a la atmósfera y a la coladera y muchas plantas operan así de forma continua, perdiendo energía todos los días. Recuerden que esa agua ya está tratada, ya está caliente, no va a ser necesario calentarla otra vez y tratarla otra vez si devolvemos esa agua caliente a la caldera. Trampas de vapor defectuosas, reguladoras sobredimensionadas, fugas de vapor que muchas veces están ahí todos los días y que terminan normalizándose. La miopía de mantenimiento. Todo esto parecen detalles pequeños,
porque lo vemos todos los días y lo normalizamos, pero impactan directamente la eficiencia del proceso. Le voy a mostrar un caso real y esto lo vemos casi en todas las plantas. Por ejemplo, un horno de 6 carros consume aproximadamente entre 250 y 350 kilogramos por hora. Y generalmente instalan unas reguladoras de 3 pulgadas para alimentar este horno. ¿Qué nos dice aquí? Para una presión de 6 bars, bajando, o de 6 kilos, bajando entre 0,6 y 1,5 kilos, la capacidad de una reguladora de 3 pulgadas es de 3.250 a 3.800 kilogramos por hora. Si nuestra alimentación es de 7 bar, es de 3.300 a 4.600 kilogramos por hora, cuando a lo sumo necesitaríamos entre 590 y 670 kilogramos por hora. ¿Qué significa eso? Que la válvula está exageradamente sobredimensionada. ¿Qué pasa? La válvula trabaja prácticamente cerrada, no tiene control fino y empieza a desgastar el asiento de la válvula. ¿Qué pasa con eso? Que termina fallando con frecuencia, generando mantenimiento costoso y pérdida de control del proceso. Y todo eso, no por el horno, sino por una mala selección de un equipo complementario al horno. Todo lo que acabamos de ver en sistemas de vapor no es un tema técnico, no es solo un tema técnico, tiene un impacto directo en la operación, empezando con el consumo energético. Estamos utilizando más energía de la necesaria, los procesos se vuelven más largos, lo que reduce la capacidad productiva, aumenta también el costo de mantenimiento por fallas recurrentes en equipos que no están bien dimensionados y además empezamos a tener variabilidad en el proceso. Cuando juntas todo esto, el impacto económico es significativo. Además del vapor, hay otro elemento que juega un papel clave en el proceso, que es el aire, en el caso de hornos. Agua en el caso de palas. El aire es el que se encarga de distribuir la temperatura dentro del horno y define cómo llega el calor al producto y cómo se comporta el secado en el caso de productos ahumados. Y aquí es donde empiezan otros problemas. Cuando el flujo de aire no es adecuado, empezamos a tener diferencias dentro del mismo lote. Producto en un lado del horno que se cocen o que se ahuman distinto, áreas más calientes en el horno, áreas más frías, y eso afecta directamente la uniformidad del proceso. Les pongo un ejemplo, un horno de 4 carros o de 6 carros, hay dos ventiladores que no funcionan. Los carros que están justo debajo de esos ventiladores van a tener una cocción diferente y un color totalmente diferente a los otros 4. Entonces aquí este es el tercer elemento clave, el sistema de control. Porque el vapor puede estar bien, el aire puede estar bien, pero si el control no es el adecuado, el proceso no es estable. Empezamos a tener oscilaciones, sobrecalentamiento, falta de consistencia. Y lo más crítico, no podemos repetir el mismo resultado ciclo tras ciclo. Y ahí es donde el control deja de ser un accesorio y se convierte en una herramienta clave para asegurar el proceso. Después de ver todo esto, es fácil pensar que el problema está en el equipo, en el horno, pero en la mayoría de los casos ese no es el problema. El problema es el sistema completo, el vapor, el aire o el agua, el control y cómo interactúan entre sí, porque al final eso es lo que define el resultado del proceso. Entonces, si todo esto está pasando, la siguiente pregunta es, ¿por dónde empiezo, Pablo? ¿Cómo corrijo esto? Porque, como les dije, optimizar no es cambiar equipos al azar, es entender qué está pasando en el proceso, primero medir, después analizar y finalmente validar. Porque sin datos no hay forma de tomar decisiones correctas. Y aquí es donde empieza realmente la optimización. En la mayoría de las plantas, todos ustedes saben la diferencia entre la temperatura de la cámara y la temperatura del núcleo. Muchas veces ese no es el problema. El problema es cómo se está midiendo, dónde se está colocando el sensor del núcleo.
si realmente está leyendo un punto representativo y si ese sensor, sobre todo, está bien calibrado. Si el dato no es confiable, todo lo demás pierde sentido. Ven como todo esto es parte como de un rompecabezas. Todo tiene que estar en su lugar. Y por eso optimizar no es solo medir, es tener una medición que represente el proceso real. Una vez que tenemos medición, la siguiente pregunta es, ¿qué está haciendo realmente el proceso? Porque en muchas plantas, cada ciclo se comporta de forma distinta, aunque las condiciones parecen iguales. Los perfiles térmicos no siempre son consistentes y dependen muchas veces de ajustes manuales. Por ejemplo, aquí tenemos dos procesos diferentes en la misma planta. En uno, el producto terminó o el cocimiento terminó en 4 horas y media y en otro en 6 horas y media. Y aquí vemos una estabilidad, una inestabilidad. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, se cayó la presión de vapor. Y ese efecto de caída de presión de vapor, ¿en qué se tradujo? En que mi proceso se tardó 2 horas más. Cosas que no deberían pasar. Pero vean cómo todo esto afecta a mi producto final. Entonces, regresando. Los perfiles térmicos, como estos, no siempre son consistentes y dependen muchas veces de ajustes manuales, de la experiencia del operador, que esa es otra, y más que del control del sistema. Y cuando eso pasa, no hay repetitividad. No podemos hacer que todo nuestro producto salga en 4 horas y media, 4 horas 40, porque la caldera falla, el operador que normalmente viene no vino y el que vino hoy no sabe que normalmente abrimos la válvula para que el horno caliente más. Entonces, sin repetitividad, no hay optimización real. Cuando el proceso no está controlado, todo eso se refleja aquí, en la energía. Vapor, energía eléctrica, aire comprimido, todo empieza a subir. Y muchas veces pensamos que el problema es el consumo, pero en realidad el consumo, vapor, energía eléctrica, aire comprimido, solo un síntoma. El problema está en el proceso. Y mientras el proceso no esté optimizado, el consumo nunca va a bajar. Recuerden que todo está ligado. Si el horno le estamos dejando la puerta abierta, se sale el vapor, aumenta el consumo, eliminamos la repetitividad. Así que cuando evaluamos un proceso térmico, no vemos un solo punto. Empezamos por la medición. Si el sensor realmente representa el punto crítico del proceso, si está calibrado. Después el proceso, si el perfil térmico es repetible ciclo a ciclo. Luego el sistema de vapor. Está dimensionado para la demanda real. Hay fugas. Las tuberías están aisladas. Se está escapando vapor por la puerta, por el techo. Y finalmente, la energía. Si el consumo refleja el proceso o desviaciones. Y en este consumo me refiero a consumo de energía eléctrica, me refiero a consumo de aire comprimido, me refiero a consumo de gas en la caldera. Muchas veces empezamos a notar que el consumo de la caldera aumenta y aumenta y aumenta y no entendemos por qué. Entonces, cuando se entienden estos 4 puntos, entendemos realmente lo que está pasando en la planta y cómo podemos mejorarlo. Entonces, ¿cómo se corrige esto en planta? Con acciones concretas. En la medición, asegurando sensores bien ubicados, calibrados y con respuesta adecuada. Muchas veces tenemos un producto bastante o que tiene diferentes dimensiones en diferentes partes del producto y el operador coloca el sensor en la parte más delgada del producto. ¿Qué va a pasar? Que al final de ese proceso, cuando midamos el producto, vamos a ver que no hemos alcanzado la temperatura correcta. Hay que seguir procesando el producto, seguir calentando el producto
para que llegue a la temperatura, pero ya perdimos tiempo. ¿No? Entonces ahí ya eliminamos la repetitividad. En el proceso, validando perfiles térmicos reales y eliminando ajustes manuales, pasa mucho que el único que sabe cómo debe ir el producto es el operador, más nadie. Ni la gente de proceso, ni la gente de calidad, ni la gente de mantenimiento. Nadie sabe cuáles son las temperaturas, cómo debe ir la ventilación. Nadie sabe que el operador cuando está trabajando y quiere salir más rápido ese día, aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque le damos las herramientas para que lo haga de forma manual. En el sistema de vapor, validando el dimensionamiento, pero también algo clave, el aislamiento de las tuberías, las fugas de vapor, las trampas defectuosas y los retornos de condensado. Hay una concepción errada en el diseño de sistemas de vapor y es pensar que sobredimensionar es correcto, porque dentro de 5 años probablemente yo instale más equipos. El problema con esto es que una tubería sobredimensionada y equipos sobredimensionados, en el caso de la tubería, se genera mucho más condensado. El condensado es el enemigo de las válvulas, es el enemigo de las reguladoras y con el tiempo, dependiendo de la velocidad que tenga tu vapor, empieza a deteriorar los componentes internos o la parte interna de la misma tubería. Entonces empezamos a ver que un codo empieza a escapar vapor por la esquina del codo o que las válvulas empiezan a erosionarse internamente. Una cosa que tenemos también que eliminar es la práctica de descargar el condensado a la atmósfera y a la coladera. Eso nunca debería hacerse. Si en su planta, ustedes, para que el horno caliente, ustedes tienen que abrir una válvula para que salga el condensado, hay un problema de diseño. Entonces, lo que debe hacerse es corregir el problema. La trampa está mal, la tubería está mal calculada, algo no está bien. El condensado siempre debe regresar a la caldera porque es la forma más eficiente de operarla. Si usted está enfriando agua constantemente para generar vapor, usted está gastando un montón de dinero. En el caso de la energía, eliminando fuga de aire comprimido. El aire comprimido, para los que no lo sepan, es la forma de energía más costosa que hay en una planta industrial. Solo o aproximadamente, solo el 6% de la energía que consume un compresor de aire se transforma en aire comprimido. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer es entender dónde está consumiendo la energía realmente. Porque cuando usted corrige estos puntos, el proceso se estabiliza y el consumo baja como consecuencia de esto. Como consecuencia, el impacto se vuelve evidente. Primero en el control. Pasamos de depender del operador y que si el operador no fue ese día, no podemos operar el horno o no sabemos cómo operar el horno, a tener control y trazabilidad del proceso. Después, en la calidad, el producto deja de variar y se vuelve consistente ciclo a ciclo. Luego, en el tiempo, se eliminan ineficiencias y los tiempos de proceso se reducen. Como ya tenemos un mejor control, no tenemos que estar abriendo el horno constantemente para poner un termómetro o medir la temperatura del producto. ¿Por qué? Porque podemos confiar en lo que nos está diciendo el control y solamente medir como una medida de HACCP al final del proceso. Esto se traduce directamente en una mayor capacidad de producción. Si elimino 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos de mi proceso durante el día, durante la semana, probablemente pueda hacer una producción más, dos producciones más, sin ningún problema y sin tener que cambiar mi equipo por uno de mayor capacidad. Finalmente, en la energía, el consumo deja de reflejar problemas y empieza a reflejar un proceso controlado. Y en esta parte tenemos que trabajar como un equipo en la planta. El personal de mantenimiento o quien controla o quien tiene la información de energía
tiene que compartir esa información con proceso, con calidad, con producción. ¿Para qué? Para que podamos cruzar nuestra información de energía, de consumos, con nuestra información de producción. En ese momento que cruzamos esa información, nos vamos a preguntar, ¿hace sentido la cantidad de kilos que estoy produciendo? ¿Hace sentido con la cantidad de energía en vapor, en aire comprimido, en energía eléctrica que estoy consumiendo? ¿O eso está muy alto? Ahora, hay algo importante. Todo esto se puede lograr una vez, pero el reto es hacerlo todos los días, en cada ciclo, en cada lote, sin depender del operador, sino del sistema. Entonces, ¿qué es realmente controlar un proceso térmico? No es solo encender un equipo, es tener un registro continuo del proceso. Saber exactamente qué pasó en cada etapa es tener trazabilidad, poder ver cada ciclo, cada lote, es controlar las variables de forma precisa, temperatura, tiempo, condiciones de operación y sobre todo repetir el resultado una y otra vez. Esto es lo que realmente significa control. Ahora, el control en la práctica es poder definir perfiles térmicos, es controlar automáticamente las variables, es registrar lo que sucede en cada ciclo y visualizar el comportamiento del proceso. Porque esto es lo que nos va a permitir pasar de depender de un operador o de la experiencia del operador a operar con información y asegurar que el proceso se repita constantemente. En el webinar anterior hablamos mucho de control y aprendimos que muchas plantas tienen un horno que funciona con un controlador que no saben operarlo. ¿Por qué? Porque el controlador tiene 15, 20, 25 años y el controlador lo único que te dice es un numerito, proceso 90, proceso 17. Y el operador de hace 20 años sabía lo que significaba, pero hoy no tiene la más mínima idea de qué significa. Y estamos operando porque le damos un botoncito y funciona. Eso tenemos que eliminarlo. Tenemos que pasar a poder controlar nuestro proceso y no operarlo por inercia. Entonces, para asegurar este nivel de control se requieren herramientas adecuadas. Primero, monitoreo, registro continuo de las variables de proceso, control y trazabilidad, automatización precisa y validación de cada ciclo. Y finalmente, implementación. Integrar este control directamente en la operación de planta. Porque al final no se trata solo de la tecnología, sino de que funcione correctamente en el proceso. No vale de nada que yo instale un control lindísimo, que se ve bien, pero que no se alinea con lo que yo necesito en mi planta. Cada planta es particular, cada receta es particular, cada programa es particular. Cada planta tiene su forma específica de hacer las cosas. Todas cumplen la temperatura a la que tiene que cumplir, pero recuerden que no es solo cumplir, sino también optimizar. Entonces, acercándonos un poco al final de la presentación, vamos a ver algunos casos reales que pasan todos los días y probablemente algunos de ustedes se van a sentir identificados. Hemos hablado del problema y de por qué pasa y cómo corregirlo, pero ¿realmente funciona esto en planta? Veamos algunos casos reales y el impacto que tiene cuando se hace correctamente. Es un caso muy similar al que ya les hablé, una planta real, en este caso un horno de 4 carros, consume aproximadamente 150 kilogramos por hora. Operan igual una reguladora de 3 pulgadas. No sé por qué, en qué momento eso se volvió el estándar dentro de las plantas de alimentos, pero 3 pulgadas es lo que encontramos casi en todas las plantas. Completamente sobredimensionada. ¿Qué pasaba? La válvula prácticamente cerrada, no tenía control fino y empezaba a desgastarse internamente. ¿Cuál era el resultado? Mantenimiento entre 3 y 4 y 5 veces al año
el costo de un kit de mantenimiento de estas reguladoras, de los dos kits completos, asciende casi a 30.000 pesos por 5 veces al año. Inestabilidad de presión, ¿por qué? Porque si yo tengo que cambiar de 0,9 a 1 con la reguladora totalmente cerrada, no voy a tener prácticamente ningún cambio. Y esto se dañaba frecuentemente, o sea, había paros no programados. Esto evita la repetitividad. Todo esto por mala selección del equipo y eso no es nada raro, como les dije. Eso pasa en casi todas las plantas. En algún momento esto se volvió un estándar. Tú tienes un horno de 3 carros, de 4 carros, de 6 carros, 3 pulgadas. Y la solución fue sumamente sencilla. Validamos el consumo del horno, redimensionamos la reguladora. La reguladora pasó de ser de 3 pulgadas a una reguladora de 3/4 de pulgada. Este es el horno que está junto al de la diapositiva anterior. Esa reguladora, en comparación con la reguladora de 3 pulgadas, parece de juguete. ¿Qué cambió aquí? El resultado fue inmediato. Se pasó de hasta 5 mantenimientos al año a uno solo programado. Hemos hecho este mantenimiento y cuando desarmamos la reguladora, vemos que las partes internas de la reguladora están en perfectas condiciones. La planta no quiere tener paros y cambiamos todos los componentes internos. Pero hay momentos en los que ni siquiera ha sido necesario. La presión se volvió estable. ¿Por qué? Porque la reguladora trabaja entre el 40 y el 60% de su capacidad. O sea que cuando hay un cambio en la presión de entrada, la reguladora perfectamente se adapta a este cambio. No fallos, no paros no programados y reducción radical en costo de mantenimiento. Simplemente usando el equipo correcto para las demandas reales. Este otro caso real en planta. Teníamos 3 hornos operando con control independiente. Muchos de ustedes ven esto y piensan, ese es el control que tengo en mi planta. Controles que tienen 30 años ya de uso. Generan fallas frecuentes. Lamentablemente ya no hay o es difícil conseguir refacciones para estos controles. Tienes inestabilidad en la temperatura, resultado inconsistente entre ciclos. Y quiero aclarar, no son controles malos, por el contrario, son muy buenos, pero ya han agotado su tiempo de operación. Y el sistema dependía completamente del operador, porque es difícil de utilizar. Tú tienes que conocer cuáles son los códigos, qué significa cada código para tú saber lo que está haciendo el horno. El secado 02. Pero si viene una persona que no sabe que el secado es 02, no tiene la más mínima idea de qué está pasando. Calibrar los sensores es muy complicado porque es una tecnología ubicada en su tiempo, hace 30 años. Son difíciles de utilizar, difíciles de introducir una receta nueva. Entonces, cuando usted quiere hacer un cambio en su proceso, pues casi imposible, porque ya nadie sabe cómo hacerlo. La corrección fue centralizar el proceso en un solo control, integrando los 3 hornos en un solo sistema. Perfiles térmicos definidos, receta definida y una operación mucho más sencilla, mucho más fácil de modificar en caso de que se requiera. El resultado fue temperatura estable, proceso repetible, trazabilidad completa y eliminación de dependencia del operador. Y esto solo son algunos ejemplos de lo que vemos constantemente en planta. Problemas en vapor, problema en control, problema en operación, que terminan afectando el proceso completo. Producción, lamentablemente, está al final del proceso y no necesariamente controla todo lo que hay aquí. Tiene que trabajar con mantenimiento, tiene que trabajar con calidad, tienen que trabajar todos en equipo para poder hacer que el proceso sea el correcto. Entonces, si lo resumimos, la optimización ocurre en 4 puntos. Medición, tener sensores correctos y confiables, proceso y control.
perfiles térmicos que realmente se repitan y se controlen correctamente, vapor y aire correctamente dimensionados y gestionados, y energía que refleje un proceso bien operado. Cuando estos elementos funcionan juntos, es cuando realmente se optimiza. Finalmente, optimizar un proceso térmico no es intervenir un solo punto, es entender el sistema completo: medición, proceso y control, vapor y aire y energía. Y es ahí donde aparecen las oportunidades reales de mejora. Y si esto le ha hecho sentido, pueden aquí escanear el QR y podemos revisar su proceso con más detalle. Y por ahora, eso es todo. Luz, podemos pasar a la sesión de preguntas. Espero que haya muchas. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. A continuación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas de los asistentes, para lo cual le pedimos que pongan sus preguntas en el chat para que yo pueda leer alguna de ellas. Para todas aquellas personas que gusten, pues ser acreedores a este beneficio que nos comenta Pablo, los invitamos a registrarse en el link del código QR. De igual forma, aquí lo vamos a poner en el chat para las personas que no lo puedan escanear, lo puedan tomar de ahí directamente y ahí se puedan registrar. Vamos a dar unos segunditos en los que empiezan a llegar las preguntas. Tenemos la primera pregunta, nos comentan. Muchas veces la válvula reguladora no es dedicada y se busca garantizar el suministro de vapor a diversos equipos térmicos en el área de producción. ¿Qué recomiendas? En este caso, no está mal que sea una reguladora para diferentes equipos. Sin embargo, es importante tratar de determinar si tu horno está alimentado correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienes dos, tres, cuatro, cinco equipos al mismo tiempo y arrancas un horno de 10 carros, de 12 carros, la presión en toda la línea, aguas abajo de la reguladora, puede caerse y tu horno puede no operar correctamente. Lo que recomendamos en este caso, en vez de tener una reguladora normal, es tener una válvula de control. Las válvulas de control reaccionan mucho mejor a los cambios de demanda que puede haber en la línea. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una segunda pregunta y nos comentan. Cuando hay una pérdida de presión o aire comprimido no es visible, ¿qué técnicas existen? De igual forma, ¿cómo puedo evaluar si la capacidad de suministro actual de aire comprimido es adecuada o es insuficiente? Ok, hay formas de medir y de identificar cuando tienes una pérdida de de presión de aire comprimido o de presión de vapor. Simplemente tienes que instalar un transmisor o un transductor de presión de aire comprimido o de vapor en su caso. Y eso conectarlo a una pantallita. Esa pantallita te puede generar alarmas, te puede generar cualquier cosa. Hay controles que integran estos transmisores de presión y que te dan una alarma en la pantalla del control, y así tú puedes saber antes de que tu proceso se tardara 4 horas y que tu producto no se coció en el tiempo que debía cocerse porque se cayó la presión del vapor o la presión de aire. Inmediatamente tienes una alarma y esa alarma te dice que hay un problema y ya tú puedes hablar con quien tengas que hablar para corregirlo. Muchísimas gracias. Continuando, nos preguntan, en nuestro proceso tenemos que hacer ajustes constantemente para mantener las condiciones de operación. ¿Eso indica un problema de control? Ok, no es normal que tengan que hacer modificaciones a las temperaturas constantemente. Eso indica que hay un problema en todo el conjunto. Puede ser un problema en el aire comprimido, puede ser un problema en el flujo de aire en el área en la que están trabajando, puede ser un problema en el vapor o puede ser un problema en el control. Entonces hay que ver todo de forma global
para poder identificar dónde está el problema e ir eliminando cosas hasta que lleguemos a la repetitividad que estamos buscando. Muchas gracias. Eh, tenemos otra pregunta y nos comentan, en nuestra planta siempre llevamos el núcleo del producto a la temperatura requerida, pero aún así el producto casi nunca sale igual. ¿A qué se debe esto? ¿Se puede deber? Igual, hay que ver la operación, hay que ver si el operador está cambiando algo, como el ejemplo que puse más temprano. Muchas veces tenemos un operador que se quiere ir más temprano y que aumenta la temperatura o que baja la temperatura. Si no tenemos una forma de almacenar esa información, de saber qué está pasando en el control o qué está pasando en el vapor o qué está pasando en el aire comprimido, no vamos a poder entender por qué tenemos estas fluctuaciones. Y siempre vamos a estar preguntándonos dónde está el problema. Muchísimas gracias, Pablo. Me parece que no tenemos más preguntas. Vamos a dar unos segunditos en lo que llegara otra pregunta, en dado caso que si hubiera. Y mientras les recordamos que se pueden registrar en este código QR o en el link que ya se encuentra en el chat para las 10 primeras personas que se registren puedan ser acreedores, ¿no, Pablo? A este beneficio que comentabas. Es correcto, es A, correcto. a, Vamos a a hacer la, unas consultas gratuitas a las 10 primeras personas que se registren para ayudarlos con su proceso, a optimizar su proceso. claro que sí, los invitamos a que se registren y las 10 primeras personas que se registren van a ser acreedoras a esta asesoría personalizada, esta consulta personalizada. Pues justamente acaba de llegar otra pregunta y otras dos preguntas nos comentan. ¿Cómo puedo saber si tengo la capacidad para suministrar vapor que demanda mi planta o estoy insuficiente? Ok, esa es una pregunta bastante interesante. Las calderas, dependiendo de su capacidad, pueden entregar una cantidad de flujo, pero también cada equipo viene ya con un consumo predeterminado. Decir que un horno de 3 carros consume aproximadamente 150 kilogramos, no solo la experiencia me dice eso, sino también la data técnica del equipo te dice eso. Y es simplemente una suma de capacidades de lo que tienes, de tus consumidores de vapor en planta y compararla con la capacidad de tu caldera. Si tu caldera te puede entregar 500 kilogramos por hora, y tus equipos consumen 500 kilogramos por hora en horario pico de demanda, debes aumentar tu capacidad o redistribuir tu pico de demanda hacia otros horarios. Pero es una suma de demandas y de capacidad. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos esta última pregunta que acaba de ingresar. ¿Existe un dispositivo de control que permita verificar cambios imprevistos intencionados que por lo tanto afecten el proceso, calidad, costo, tiempo, etcétera? Así es. Por ejemplo, los controladores que presentamos en la diapositiva y que presentamos también en un webinar anterior, te permiten asignar contraseñas por operador. ¿Qué te permite eso? Que cada cambio que se genere en el controlador se almacene el usuario que hizo el cambio. Esto que no es necesariamente un asunto para controlar el operador, sino para vigilar mi proceso. En la pantalla o en la gráfica del control, el control te va a poner a la hora y media de iniciar el proceso, se abrió la puerta. Si tu horno tiene un detector en la puerta que se abrió. A las 2 horas de iniciar tu proceso, bajó la presión a tanto. No era el nivel de alarma que, por ejemplo, que puedes determinar, pero bajó. Y te dice en todo momento todo lo que sucede en el horno. Los niveles de usuario que te permite es arrancar, parar y pausar el horno. El segundo nivel te permite arrancar, parar y también
modificar la temperatura, la humedad, etcétera, en ese proceso específico, pero eso no se almacena en el control. Y el tercer nivel es, puedes hacer todo lo anterior, puedes crear programas nuevos o recetas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, el primero lo asignamos a operadores, el segundo a supervisores y el tercero a quien nos asignen mantenimiento o el gerente de producción o el supervisor de producción o quien sea. Pero sí hay formas de hacerlo, depende de tu control. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo. Vamos a ver si no entra, si no ya daríamos por cerrada la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos segunditos y si no, pues creo que ya no ha entrado ninguna. Pues a nombre del Come Carne agradecemos a Pablo por la oportunidad de conocer más sobre los desafíos en el control de los hornos industriales, así como las oportunidades de mejora en las plantas. Les agradezco a todos los asistentes por acompañarnos en este webinar en colaboración con nuestra membresía. Y pues muchísimas gracias, Pablo. Y recuerden todos que Expo Carnes y Lácteos se celebrará del 9 al 11 de febrero del 2027 en Cintermex, en Monterrey, Nuevo León. De nueva cuenta, muchas gracias por hacer posible estos webinars, por su asistencia, Pablo, por el tiempo y la Gracias. dedicación en estos webinars que la verdad son de mucha ayuda para nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. les recuerdo a todos que la grabación de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube en los próximos días. La presentación de Pablo de EPCA va a llegarles a los correos que registraron en este webinar también en los próximos días. Muchas gracias y que tengan un excelente día.